H. Hola, Nacho. Desmuteate, Nacho. Estoy acá. Ajá. Que justo me estaban hablando. Chicos, ustedes no acepten a nadie, ¿sí? Yo los voy a ir aceptando a la gente. Ustedes dedíquense nada más que a exponer. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Empezamos a compartir pantallas ya o todavía no? No. Primero tengo que compartir yo y después van a compartir ustedes. Ok. Hola. Hola, Ariel. Hola Ariel, ¿cómo le va? Bien. Las voy a presentar yo porque no está. Alicia tiene, Hola, profe. tiene un poco de miedo con la tecnología, así que. Y no tienen buena conectividad. Ahí estaba recién, qué maricona. Bien, me está faltando del grupo. ¿Quién es? Damas, Páez, Ávila y Ortiz. En mi casa, así que si escuchan un ruido al fondo y eso. Aguanten. Poco oportuno. Hola. Lucía, sí, es del grupo. Bien. A ver, chicas, si estamos todas. Luciana, perdón, Abril, Nacho y Mercedes. Sí. ¿Falta alguien más? No. Y bueno, el profe va a ser Ariel ahora. Espérate que te pongo como anfitrión. Bueno, igual vos podés entrar y salir. Ahí estamos. Ya las voy a destacar. Estamos. Están todos como coanfitriones, así que pueden compartir pantalla el que necesite. Lo único que les pido es que no acepten a nadie. Yo me voy a encargar de hacer entrar a la gente a la sala, ¿sí? Pues ya tuvimos problemas en otras salas que entró gente que no tenía que entrar. ¿Vamos? Voy a poner la cuenta regresiva. Una vez que termine la cuenta regresiva, Ariel va a entrar a presentarlos y de ahí largan ustedes con la exposición. ¿Vamos? Tienen de 12 a 15 minutos para exponer y después son todas preguntas de la gente. ¿Vamos? Ok. No llores, Mercedes. Está todo bien, tranquilas. Nos vemos en un rato. Nos vemos. No comparten nada, no pasa nada.
Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por compartir con nosotros esta Expotec virtual, una nueva manera de ver la Expotec. Y bueno, nos encontramos con un grupo de cuarto año que nos va a hablar un poco sobre el tema de la ansiedad. ¿Verdad, chicas? Sí. Sí, tal Cuando cual. quieran. ¿Se ve ahí? Sí, está empezando a compartir. Bien. Ahí está. Ahí estamos. Ninguna pasión como el miedo le arrebata con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar. Con esta frase damos como iniciada nuestra exposición. Como todos ya sabemos, este 2020 se desencadenó una pandemia mundial que obligó a Argentina a entrar en un aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto contrajo diferentes consecuencias, ya sean económicas, sociales o psicológicas. Nosotros nos enfocaremos en la ansiedad y cómo la situación de encierro afecta a este trastorno. Cuando hablamos de ansiedad, nos referimos a una respuesta emocional natural que tienen las personas ante situaciones que éstas perciben como amenazantes, peligrosas o de mucho estrés. Cuando estos sentimientos de ansiedad y pánico se tornan en un trastorno, es decir, que se vuelven excesivos, se interponen a nuestras actividades diarias, pueden durar un tiempo prolongado y son difíciles de controlar dependiendo de cada uno. Escuchemos los síntomas. El trastorno de ansiedad afecta a diferentes aspectos de la persona, ya sea a nivel cognitivo, conductual o fisiológico. En primer lugar, tenemos el nivel fisiológico, que puede sufrir de nerviosismo, sudoraciones, dificultades para respirar, palpitaciones aceleradas, entre otros. En segundo lugar, tenemos el nivel cognitivo, que afecta a las emociones de las personas. Puede sufrir angustias, dificultades para concentrarse o, por el otro lado, mantener la mente en blanco, tener pensamientos catastróficos o malos, entre otros. Y por último, tenemos el nivel conductual, que afecta a la persona y a su vida cotidiana, cómo se maneja en su vida cotidiana. Puede sufrir desde bloqueos hasta cambios en su patrón de sueño y alimentación. Antes de que mi compañera pase a contarles cuáles son las consecuencias, yo les voy a explicar qué tipos de ansiedad existen. Primero tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC. Tenemos las fobias específicas, como pueden ser a las alturas, a las arañas, a lugares cerrados, entre otros. Tenemos la fobia social. Esto se da cuando una persona evita ciertas situaciones o evita ir a ciertos lugares por la presión social a la que se somete. Tenemos el mutismo selectivo, que es cuando a una persona se le dificulta hablar en situaciones como pueden ser reuniones laborales o exposiciones escolares. Estrés postrauma, esto se da cuando una persona sufre un evento traumático como puede ser un robo y genera ansiedad a partir de este. Y por último, tenemos el trastorno de pánico o los ataques de pánico. Las consecuencias a las que llevan a padecer un trastorno de ansiedad se pueden observar al momento en el que la persona se le dificulta socializar con personas de su entorno de todos los días, se le dificulta realizar actividades que disfruta y son buenas para su desarrollo, y también pueden ser perjudiciales al momento del ámbito laboral. Para tratar este tipo de síntomas y consecuencias, los profesionales asignan distintos tipos de tratamientos y terapias que son distintos dependiendo del grado de ansiedad que padezca la persona. No sé si está Páez. Bueno. Páez iba a decir los tratamientos. Tenemos los que tratan los profesionales de salud mental, que serían los psicólogos. Ellos realizan terapia cognitiva o conductual,
que ayudan a la persona a controlarse en situaciones que siente de amenazantes o en el que siente ataques de pánico, a controlar sus pensamientos y sus respiraciones. Y su respiración, perdón. ¿Cómo afecta el encierro? Nosotros tuvimos una llamada por Zoom con la psicóloga Luciana Ferrari, ex alumna del Colegio de ISAE, que nos sacó todas nuestras dudas acerca del tema y también realizamos encuestas. La pregunta que más nos llamó la atención fue ¿cómo te afectó psicológicamente la cuarentena?, en la cual obtuvimos distintas respuestas, de las cuales el 53% de las personas se pudo ver un incremento de problemas psicológicos e incremento de ansiedad. Estas fueron algunas de las respuestas que obtuvimos. Bueno, acá podemos observar algunas de las respuestas en las que nosotros preguntamos cómo le afectó psicológicamente la cuarentena. Una dice, me sentí bastante sola, ahora que empiezo a salir un poco me dificulta expresarme correctamente. Estoy nerviosa todo el tiempo y me cuesta dormir. Hace 3 días me agarró un ataque de ansiedad y fue horrible, inestabilidad, trastornos de sueño. Bueno, estos son algunas de los que sufren las personas con ansiedad, por eso nosotros lo que decimos es que la situación de encierro puede agravar este trastorno o producirlo. A continuación vamos a observar unos segundos de este video, que es una persona que padece de ansiedad, es un testimonio, por lo tanto esto es para que podamos entender desde otro punto de vista lo que es este tema y desde el punto de vista del paciente. Dios mío. La primera vez que se presentó fue hace aproximadamente 13 años, cuando estaba en la universidad, y un buen día desperté, literalmente no podía como respirar, ¿no? Entonces sentí como un ataque de pánico, nunca me había pasado. A partir de ese momento, la ansiedad tocó a la puerta de Ana y tuvo una presencia constante en su vida. Había registros de que sus familiares padecían ansiedad y depresión, por lo que este padecimiento resultó ser muy preocupante y al mismo tiempo normal. Empiezo a sentir literalmente como un hormigueo en todo el cuerpo y a sudar, ¿no? Empiezan las manos, por ejemplo, la taquicardia muchísimo, pero a niveles que en algún momento yo pensé que me podía dar un infarto. Bueno, ese es el video del testimonio. Y ahora vamos a pasar. Bueno, para hacer la exposición un poco más interactiva, nosotros decidimos colocar este código QR que nos va a llevar a una encuesta que consta de 21 preguntas de multiple choice, donde ustedes podrán ver el grado de ansiedad. Luego vamos a pasar el link de la encuesta por el chat, así los que no puedan escanear por el código QR puedan acceder desde el link. Ahora vamos a hacer una prueba de cómo realizar correctamente este test de Beck. Acá podemos observar un test previamente realizado. En primer lugar vemos que esta persona no sufre torpeza o entumecedad. Luego vemos que la opción de acalorado la sufre bastante. Y por último, el temor que ocurra lo peor lo sufre leve. Así seguimos con todas las opciones del cuestionario y como resultado observamos que la persona tiene un nivel de ansiedad bajo. Ninguna pasión como el miedo le arrebata con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar. Esta es la frase que dijo mi compañera al principio de la exposición, pero queríamos remarcarla para poder explicar a qué nos referimos con esta. Y esta frase se refiere a que cómo nuestra atención y concentración son secuestradas por la ansiedad, ya que estamos constantemente pensando en lo malo que puede pasar en el futuro y no nos centramos en el presente que estamos viviendo. Se concluyó este trabajo de investigación satisfactoriamente porque se pudo comprobar que las observaciones realizadas fueron correctas y hubo un incremento de ansiedad por culpa de la cuarentena.
Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a visitar nuestro stand virtual, donde pueden ver nuestro video explicativo y nuestro informe. ¿Se tienen alguna pregunta? Chicas, dejen de compartir. Gracias. Muy bien, excelente, chicas. Ahora estamos abriendo el chat para cualquier pregunta que ustedes tengan. Acá hay saludos. Muy bueno, excelente exposición, buenísimo. Excelente trabajo, nos dice la profe Mariana. Felicitaciones a las compañeras. Bueno, acá les estoy por mandar el link donde está el inventario, donde pueden hacerse el test, si no pudieron escanear el código QR. Bueno, buenísimo. Chicas, ¿y cómo se les ocurrió este tema para la expo? Mientras esperamos alguna pregunta acá de la gente que nos está acompañando. Bueno, nosotros al principio del Expotec nos aclararon que los temas podían ser más extensos, tratar otras problemáticas, por lo que nosotros decidimos, una de nuestras compañeras va a estudiar psicología, por lo que le dimos la oportunidad de ella elegir un tema relacionado a eso. Ella eligió la ansiedad porque le pareció súper interesante y cómo la situación de encierro puede perjudicar a esto y por qué. También quisimos tratar un tema que sea relacionado con la situación actual, que bueno, es la cuarentena que estamos sufriéndola todos, y también queríamos añadir con eso. Acá hay una pregunta del profe Luis, dice, ¿es la adolescencia especialmente afectada, está la adolescencia especialmente afectada por esta patología en este periodo de aislamiento? ¿Qué creen ustedes? Nosotros cuando tuvimos la charla con la profe Luciana, con la psicóloga Luciana, ella nos explicó que esto se puede dar tanto en adultos como en adolescentes, pero que últimamente se vio un incremento en adolescentes. Pero se le puede dar a todos, en realidad, en todas las edades. No hay edad para eso, ¿no es cierto? No. A ver, dice la profe Ale, en esta época de aislamiento social, ¿se incrementaron los ataques de ansiedad? Sí. Sí, porque es una situación bastante desesperante que nunca la vivimos antes. Así que sí, es por eso que cada uno la maneja como puede y a veces puede ser muy perjudicial para la mente el hecho de no poder ver a las personas que querés, el hecho de tener que estar encerrado solo o con familia todo el tiempo, es algo que es mentalmente exhaustivo. Seguramente. ¿Y a ustedes cómo las tiene la ansiedad? ¿Cómo están viviendo la ansiedad? Complicado. Yo personalmente, uno de los síntomas que nosotros nombramos fue cambiar el patrón de sueño. Yo me di cuenta cuando empezamos a hablar sobre todo esto con la psicóloga, a tener las charlas, ella nos aclaraba esto, que es muy perjudicial no poder dormir, cómo afecta la ansiedad, digamos, en ese sentido. Y bueno, yo me di cuenta que me costaba mucho más dormir a horario para poder entrar bien a las clases, levantarme temprano, como todo un cambio de rutina en el que nada te desgasta, y también, no sé, el hecho de estar constantemente preocupado por qué pueda pasar a los familiares nuestros que están en situación de riesgo, te hace tener un miedo constante, lo que es la ansiedad básicamente, tener miedo al futuro. Acá hay otra pregunta, dice, ¿existe algún síntoma previo a la ansiedad en sí misma? Normalmente los síntomas de ansiedad se dan conjuntos con la depresión, normalmente van de la mano, porque, bueno, es una cosa que lleva a la otra, y sí hay unos síntomas más leves que otros, y, perdón, creo que había visto una pregunta que preguntaba sobre la medicación, ¿puede ser? Puede ser, no la he leído yo todavía, pero sí puede ser. Dice, ¿los tratamientos están sí o sí relacionados con fármacos o hay otros tratamientos? Sí, bueno, sobre eso,
Los fármacos y medicamentos se utilizan como último recurso normalmente cuando la gravedad, el grado de ansiedad de la persona es muy fuerte y terapia no es suficiente. Ujú. Acá hay otra pregunta, dice, ¿hay alguna recomendación para evitar los ataques de ansiedad? Sí, tratar con un profesional, es fundamental eso. A ver si querés hablar. No, sí, para evitarlos, lo mejor es un profesional de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo. En el hipotético caso de que no se llegue a evitar y una persona esté sufriendo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, lo que nos comentaba la psicóloga Luciana es, bueno, si no llegamos a hablar con un psicólogo en la situación, es tratar de distraer a la persona, que se fije, por ejemplo, en el lugar, que describa un cuadro que haya en el lugar, color de las paredes, que se controle la respiración y así. Sí, para prevenir también es importante llevar una vida saludable, o sea, hacer actividad física, no consumir drogas y siempre tener algo que hacer para que podamos estar concentrados siempre en el presente y lo que estamos viviendo. Por Bien. eso se habla del encierro, que al no poder hacer muchas cosas, estamos constantemente trabajando con la mente y pensando qué puede pasar, qué va a hacer esto, es constantemente, y eso también produce la ansiedad, digamos. Acá la profe Alicia dice que le gustaría que le explique nuevamente la frase con la que comenzaron. Bueno, la frase con la que empezamos la vuelvo a repetir. Ninguna pasión como el miedo le arrebata con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar. A ver si quieres decirlo. Perdón, pensé que era explicado. Sí, bueno, con esta frase nos referimos a cómo constantemente el miedo del futuro, de lo que tenemos miedo a lo que pase, todo el tiempo está dentro de nuestra mente y no tenemos tiempo de pensar en otra cosa. Por lo tanto, como dice la explicación del autor, porque ese fragmentito que sacamos de la explicación fue del autor, dice que son secuestradas por la ansiedad, porque siempre estamos constantemente pensando en el futuro, en qué nos puede pasar, en lo mal que nos puede ir, y no nos concentramos en el presente que estamos viviendo. Y eso nos hace muy mal. Bien. Acá hay una repregunta, digamos, a Gabriela. Dice que no le quedó muy claro cuáles son los síntomas previos a la ansiedad. Bueno, la ansiedad en realidad, sin ser trastorno, es la respuesta emocional que nosotros tenemos ante situaciones en que nos vemos en peligro o que son amenazantes para nosotros. Y eso lo tenemos todas las personas tienen esa respuesta emocional. Cuando se vuelve repetitivo sufrir de esto, que cualquier cosa que nos pueda llegar a pasar, aunque lo más mínimo nos afecta y nos genera miedo y nos genera pánico, se habla del trastorno. Por eso se dice que el síntoma previo sería la repetición constante de la respuesta emocional, digamos. Bien. Hay miles de felicitaciones, excelente exposición. A ver, estamos viendo. Acá la Presi Sola dice muy buena exposición, es un tema que poco se sabe, es muy interesante, felicitaciones. Acá hay un comentario, qué lindo que se planteen estas temáticas y que los mismos chicos que la expusieron puedan saber cómo tratarlas. Excelente, felicitaciones chicas. Había pasado una pregunta que decía si en sus familiares o conocidos, ¿qué experiencia tuvieron con este tema de la ansiedad? Si tienen algún familiar que sufrió de esto, de ansiedad, si conocen a alguien. No sé si de ansiedad, pero tengo un familiar en el que padece de un problema psicológico, ¿no? Y generalmente esto se agrava a mitad de año, pongámosle. Y como la cuarentena empezó a marzo, esto lo adelantó todo, digamos, o sea, que ese problema se genere mucho antes de lo que debía ser. Bien, felicitaciones, brillante, aplausos. Excelente, chicas. ¿Alguna
conclusión final, algún mensaje para la gente que nos está escuchando, para la gente que nos está atendiendo este tema? Yo quiero agregar algo, es que es muy importante que se le dé una puerta a la salud mental, porque hay veces que no se toma muy en cuenta, tanto como la salud física, y es igual de importante. Es igual de importante la salud mental, entonces siempre hay que tener en cuenta. Y fíjense en cambios de actitudes de sus seres cercanos y nada, eso. Siempre ir a tratar de buscar ayuda profesional, no tratarlo solo porque no se puede. Siempre, lo que nos aclaraba la psicóloga es que siempre se busca ayuda profesional. Nosotros, una de las preguntas era, ¿qué hacen si ven a alguien sufriendo un ataque de pánico? Y la mayoría de las respuestas es, voy y lo ayudo. O sea, está bien, pero principalmente buscar ayuda profesional. Eso es lo que ayuda. Una de las respuestas que tuvimos es que una persona que sufría ansiedad no se le agravó, lo pudo controlar, y gracias a eso, a la ayuda profesional. ¿Y ustedes creen que es importante el apoyo de la familia de esa persona que está con ansiedad, además del profesional, ¿no? Obviamente. Sí, totalmente. Es muy importante, ya que, como dijimos, no se le da la importancia que se merece. Es muy importante que la familia y los amigos también ayuden a la persona que lo padece a pasar su situación. Muy bien. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Algo que haya quedado no muy claro? Salió impecable, los felicito, dicen acá. Bueno, muchas gracias por todas las felicitaciones. Que son muchas. Gracias por escucharnos también. Bueno, vamos a agradecer entonces, si no hay más preguntas, a toda la gente que nos está acompañando, a invitarlos. Próximamente a las 5 de la tarde tenemos otro networking de los chicos de primer año con nanotecnología, así que los vamos a esperar allá. Y a las 6 de la tarde largamos con el último streaming, ¿sí? Por el canal de YouTube en vivo, con un montón de sorpresas, música, así que a coparse y a entrar. Sí, muchas gracias, chicas, y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.